No han metido. Sí, sí que era. No tenía razón. Joder, macho. Va a explicar ya, está con esto de periodista. Hombre, Egunkaria libre, con esa frase ha recordado en Andoain que tal día como hoy, pero de hace ya 5 años, clausuraban el diario Euskaldunon Egunkaria. Cientos de personas, entre ellos se encontraban políticos de todos los partidos, salvo del PSI y del Partido Popular, así como personalidades del mundo de la cultura y de los medios de comunicación, han mostrado su solidaridad con los imputados en el caso.
políticos, sindicalistas, empresarios, deportistas, gente de la cultura. En una palabra, representantes de toda la sociedad vasca se han reunido hoy en el Parque Martín Ugalde de Andoain para apoyar a Egunkaria. Han pasado ya 5 años desde que cerraron el periódico. Todos recordaban bien aquella fría madrugada del 20 de febrero del 2003. También el relato de las torturas que sufrieron los detenidos. Atera orduko Martxelok torturak salatu ditu. Oso gogorra izan omen da, torra ere jipoitu egin dute. 2003ko otsailean espetxetik ateratzerakoan Martxelo Otamendik eginiko adierazpenek barrena irauli ziguten. Tratatu dela izan da eta izalege guztietatik kanpokoa. Ez da eskubiderik Juan Torraldearen kasuan 3 urteko Juan Torraldei eminentzia baden euskal kulturan horrela trato jaso izate, halako trato jaso izena, ez berak komentatu ditu sekulako jipoiak jaditula, egurra handia eman diotela, badakite Xabier Alegriari ere bolsaren sesioaten diotela, nahi bindizkiate. Eta lehen zan duen bezala sok eskatuta beste batzuen kasuan ez dakit inekutia eta xebrologa ikusi ditut, baina ezin izan dut haiekin ditzen, eta ezin izan diatet ezmetitu zer gertatu haiekin, baina beste zenbait kasutan ere oso gorrera. Ezin da zenistu nola posible 2003 urtean egotea olako beltzuneak olako instituzioetan, eta ze errugabetasun dagoen eta ze impunitate dagoen horrelako praktika batzuk erabateko orduan. Berdin zaie edozein eskubide aldarrikatzea, berdin zaie zure egoera, berdin zaie esate ez dakizula, berdin da, zozer esan barrutzu, bizirik atako altzaren. Nahi lotxan baten dit, pensatzea nik deskurritu dela torturaz, eta orduan ez nuke personalizatu nahi gure kasuan, ematen du orain arte ez dela gertatu, eta gu garela tortura eskurritu dugunak, ez? Hori lehenagotik bada, eta orduan uste badala garaia Euskal Gizarteak bengoz hartu ezan hori bere gait propiotzat eta ez dezan utzi Euskal Herritik kanpoko indar polizial batzuk etortzea Euskal Herrira, jendea hemen baitzea eta eramatea hango instalazioetara, eta sudurraren puntan jartzen zaizkien kudrelkeri guztiak egitea. Uste bada garaia tortura gai seriotzat hartzea. El cierre de Egunkaria fue, según han manifestado, un ataque directo al euskera. Por eso los responsables de Berria han pedido a la sociedad que les apoyen al igual que lo hicieron hace 5 años. Aún así, los encausados en el caso ven el horizonte muy negro. Nosotros el horizonte, estando en manos de la Audiencia Nacional, lo vemos negrísimo. O sea, tenemos todo este apoyo en Euskal Herria, pero la Audiencia Nacional es inmune a todo esto. Entonces, la verdad es que nos preocupa mucho, porque las peticiones que hacen son grandísimas y desorbitadas. Hori baldin bada zuen delitua, barkatu baina denok terrorista gara. Pues hacia las 4 de la mañana recibimos una llamada, pues era la mujer de uno de los detenidos y nos comentaba cómo en el auto aparecía el nombre de Egunkaria. No sabíamos qué estaba ocurriendo, si iban a cerrar el periódico, si no iban a cerrar, todo eran especulaciones, conjeturas, pero nada claro. Y mucha pena porque nosotros nos levantamos todos los días para venir a trabajar, para hacer un proyecto, para sacar un periódico en euskera adelante, ¿no? Nuestra labor era esa y nuestro único delito ha sido ese. Bueno, empezamos a llegar todos los trabajadores aquí, por supuesto no podíamos entrar, todavía la Guardia Civil estaba haciendo los registros, Martxelo estaba todavía dentro, aunque en aquel momento no sabíamos ni si estaba o no, o quiénes eran los detenidos. Nos fuimos juntando y un poco improvisando qué podríamos hacer, ¿no? Nosotros mismos éramos los protagonistas de la noticia que estábamos contando, ¿no? Y en ese sentido tuvimos muy claro lo que íbamos a contar y tuvimos muy claro el titular que íbamos a poner, creo que desde primera hora, que es este que aparece aquí, Itxia, baina ez isildua, cerrado pero no acallado. Bueno, pues esta rotativa simboliza de alguna forma el final y el principio también, ¿no? Del momento más duro seguramente que tuvo la prensa, o que ha tenido la prensa escrita en euskera. Aquí se imprimió el último Egunkaria y luego se echó el primer egunero, que creo que 5 años después seguir teniendo unas esposas creo que es suficiente motivo como para que haya un movimiento, no sé, una reflexión, que este proceso tan irreal, tan surrealista, tenga un final digno y un final como debe, ¿no? Que es con la libertad de todos los acusados y el lanzamiento de todas las sospechas que
que se echaron en su día sobre Egunkaria.